integrar la seguridad dentro de la calidad en los desarrollos. Cuáles son los mecanismos, cuáles son las dudas que podemos tener, cómo podemos introducir un poco la filosofía de la seguridad dentro del entorno de la calidad y, en definitiva, pues tener aplicaciones que sean más seguras. El escenario en el que nos movemos pues es el de un negocio digital. Todas las aplicaciones que se hacen se suelen hacer para soportar la lógica del negocio y cada vez pues existen más aplicaciones que mantener a medida que evolucionan los negocios. Esto pues supone que cada vez haya más riesgos. Esos riesgos son exposición a ataques o exposición a los propios fallos del software. Por lo tanto, cuando tenemos este escenario que es creciente, tanto en posibilidades de fallo como en cantidad de aplicaciones, es necesario alinear las metas de calidad y seguridad con el portfolio de aplicaciones. Para empezar, vamos a ver unas reflexiones que tuvieron lugar el mes pasado. Son bastante fresquitas. Salieron en un informe de la conferencia RSA que se celebró en abril de 2015 y nos está diciendo que la industria de la seguridad de la información está perdiendo la ciberguerra. Es una frase así como muy lapidaria, ¿no? Pero es cierto, está habiendo cada vez más ataques. Hay muchas organizaciones que no toman las medidas adecuadas y eso ha supuesto que el número de ataques diarios sea de 117.339, lo cual supone un 25% más del año anterior. Por lo tanto, esto les coloca en la posición de sentenciar que la seguridad basada en el control de accesos es insuficiente y que deben hacerse pruebas de seguridad. Deben convertirse en parte de la operación de desarrollo. Por lo tanto, la calidad del software es un factor de riesgo. Entiéndase la calidad como algo completo, no solamente la seguridad, sino otros aspectos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Hay que resignarse, bueno, no resignarse, pero hay que tener en cuenta que los ciberataques van a ocurrir. Y para estar preparados, pues es necesario tomar medidas. Y un tema interesante es que la mayoría de los ataques a finales de 2014 se centraron en explotar vulnerabilidades del software, con lo cual, bueno, pues es un problema que nos afecta a todos los que nos encargamos de desarrollar software. Graham ahora va a hacer un poll en el que, bueno, pues para medir un poquito quienes estamos presentes en la conferencia y algunos aspectos, pues veremos una preguntita que tenemos que responder. Bien, continuamos con nuestras reflexiones. Los defectos en el software de negocio ocasionan pérdidas. Está claro, cualquier problema que detectemos en el software de negocio nos va a ocasionar un problema. Y estas son razones para cuidar la calidad y para cuidar la seguridad frente a ataques. Los ataques están en la prensa. Tenemos el famoso ataque de Sony, del que todo el mundo habla. Tenemos el ataque a la Casa Blanca por parte de hackers rusos, que se descubrió al cabo de 2 años de estar ahí metidos. Tenemos el ataque a AT&T, en el que se filtró información personal.
incluso los defacements que hacen los hackers del Estado Islámico. Pero las vulnerabilidades, ¿por qué se ocasionan? ¿Qué es una vulnerabilidad? Son fallos, son problemas que surgen de errores o descuidos en el diseño de software. Se ve que puede haber falta de previsión, puede ser intrínseca a la arquitectura de la aplicación, que eso lo es, puede ser sutil y sobre todo pues se convierten en un verdadero problema. Y además son el objetivo. El atacante siempre va a buscar el eslabón más débil, va a buscar un fallo de seguridad y lo va a aprovechar para romper la seguridad y conseguir su objetivo. Vamos a mostrar una serie de ejemplos que son muy representativos, se corresponden con los listados entre las vulnerabilidades de OWASP Top 10, aunque aquí vamos a ver unas pocas menos. Y bueno, lo que conseguimos con este tipo de vulnerabilidades que pueden evitarse. Tenemos el cross-site scripting, con su acrónimo XSS, que consiste en que una web vulnerable a esta vulnerabilidad puede difundir código maligno entre sus visitantes. ¿Qué ocurre? Pues que si alguien detecta esta difusión de código maligno, pues habitualmente se reporta a Google, a Mozilla y a otros fabricantes de navegadores, de manera que lo incluyan en sus detectores de malware y el cliente pues puede conseguir una web como esta. Al entrar en su página web, pues se advierta que este sitio puede dañar el contenido. Con la amenaza que representa la reputación online y la posibilidad de infectarse por malware. El Cross-Site Request Forgery, CSRF, en acrónimo, es otro ejemplo en el que un sitio abierto en un navegador puede robar credenciales o datos de una sesión de otro sitio abierto en el mismo navegador. Es una vulnerabilidad que está reportada y que está entre las más graves que se pueden detectar en el top 10 y las consecuencias pues generalmente son robo de datos, robo de sesión, suplantación, transacciones fraudulentas. Continuando con los ejemplos, pues nos pueden hacer un robo de cookies de sesión y secuestrarnos la sesión. Para hacer esto, el atacante tiene acceso a la cookie que identifica la sesión y la roba directamente, copia la cookie y la utiliza como identificador de sesión en una sesión que el propio atacante abre y que le permite suplantar al usuario legítimo. Aquí esto se puede evitar fácilmente cifrando las cookies. Las consecuencias pues también son graves, son robo de datos, suplantación de clientes, fraude. Aquí tenemos a la estrella de las vulnerabilidades, el SQL Injection. Los sitios vulnerables a SQL Injection permiten a un atacante ejecutar directamente comandos sobre la base de datos y eso le permite en ocasiones un escalado de privilegios hasta el control total. ¿Qué peor cosa puede ocurrir? Que alguien tenga acceso a la base de datos y la pueda llegar a controlar. En un escenario de una aplicación habitual, pues tenemos a un usuario conectado a Internet que cruza el firewall, se conecta a un servidor web que recibe pues, los datos procesados de un servidor de aplicaciones y esos datos de que hablábamos pues, están en un servidor de base de datos. Todo parece bastante estructurado y bastante protegido con el firewall, pero olvidamos que los mecanismos de uso de la aplicación son precisamente los que utiliza el atacante, como por ejemplo los formularios. El firewall no está evitando el ataque a la aplicación, pues precisamente está previsto que todo el mundo pueda acceder a esa aplicación. Tenemos el atacante que aprovecha los fallos de seguridad de la aplicación, no del firewall, para acceder a elementos protegidos y escalar privilegios.
De esta manera, el propio canal que hemos establecido para acceder a nuestra aplicación se convierte en el vehículo en el que el atacante ataca nuestra aplicación y consigue llegar hasta el final. He preparado un vídeo en el que se explica el SQL Injection y lo voy a poner ahora mismo. Lo que pasa es que el audio está un poquito mal. Voy a intentar ir relatando el audio a medida que pasa el vídeo para que podáis ver con facilidad en qué consiste el SQL Injection. Tenemos aquí el ejemplo de un fallo de seguridad debido a un desarrollo defectuoso del código en el servidor. Para la prueba vamos a utilizar EVWA, que es una web vulnerable, especialmente diseñada para hacer pruebas de este tipo. Los pasos que vamos a ver serán ejecutar la vulnerabilidad, analizaremos el código que contiene la vulnerabilidad y, por último, propondremos una implementación alternativa para evitar este tipo de ataques. Como vemos, el funcionamiento de este formulario es muy sencillo. Es un formulario que solo consta de un campo y en ese campo introducimos un identificador de usuario. La web nos devuelve el nombre y apellido del usuario. Por ejemplo, para el valor 5 nos devuelve el usuario Bob Smith. Vamos a ver el código. Como era de esperar, vemos que se captura el identificador y lo usa para componer la consulta que haremos a la base de datos. Como hemos visto antes, la funcionalidad es totalmente correcta. Sin embargo, a pesar de que la aplicación funciona bien, una mala praxis, a la hora de escribir el código puede desembocar en un fallo grave de seguridad. El ataque que vamos a llevar a cabo es una inyección SQL. Es decir, vamos a intentar modificar la consulta a la base de datos a través del valor del parámetro que usa el formulario. Un ejemplo de los más sencillos de la inyección es el que vemos ahora. Establecemos la condición y lo enviamos. Vemos que aunque el parámetro de entrada no es un identificador válido, la respuesta nos ha mostrado todos los registros de la tabla que estábamos consultando. Una vez que sabemos que la aplicación es vulnerable, podemos complicar un poquito más la consulta y de esa manera podemos obtener información adicional de la base de datos. Vamos a hacer un par de inyecciones más para mostrar la gravedad de este tipo de fallos de seguridad. Al enviar la consulta modificada y manipulada, pues vemos que las funciones propias de la base de datos se puede conocer la estructura, por ejemplo, el nombre de las tablas de la base de datos que está utilizando la aplicación. O más grave aún, podemos acceder al contenido de la tabla donde se guardan los usuarios y las contraseñas de los usuarios de la aplicación. Vamos a ver cómo se capturan las contraseñas. Simplemente con enviar una consulta convenientemente manipulada. Aquí las tenemos. Esto es un ataque de SQL Injection. Por lo tanto, queda patente la necesidad de hacer hincapié en métodos de desarrollo seguros. Vamos a ver el código vulnerable. En este caso, en concreto, el fallo se debe a que no ha habido una validación de los parámetros que llegan desde el formulario antes de ejecutar la consulta a la base de datos. No importa que introduzcamos en el formulario, el valor va a ir insertado tal cual en la consulta. Es decir, no estamos comprobando que el valor del identificador sea un valor aceptable. Para evitar este tipo de ataques, existen varias fórmulas. Por ejemplo, validar los tipos de datos que deben tener los campos en los formularios o filtrar caracteres especiales antes de insertar el dato en las consultas SSL. En este caso, estamos trabajando con PHP y hay una manera de ejecutar el código PHP mediante la sentencia Prepare Statements. Es un ejemplo que propone
PHP en su web oficial y que está perfectamente documentado. Como vemos, se crea la consulta por un lado y posteriormente se añaden los datos que queremos utilizar. De esta forma, uno nunca influye en el otro y los datos no pueden cambiar la lógica de la consulta. Además, la idea de separar lógica y datos proporciona un código mucho más legible y mantenible. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos visto, hay 3 consejos que debemos seguir a la hora de hacer un desarrollo seguro para evitar el SQL injection. Y es no utilizar un usuario con permisos innecesarios para conectar a la base de datos, comprobar que los parámetros son del tipo esperado y utilizar sentencias preparadas para separar la lógica y los datos que utilizamos. Y ahora Graham lanzará otro poll, otra consulta, que nos ayudará a situar un poquito más el tiro de la presentación. Graham. Voy a cerrar el poll. Pero no hablas, estás en mute. Estoy. Vale, y voy a compartir los resultados. Bien. 39% ha dicho que sí, 61% ha dicho que no. Bien. Bueno. Habíamos pasado el ataque a la aplicación y bueno, pues tenemos que escoger, tenemos que seleccionar y de alguna manera realizar las prácticas de seguridad que nos van a garantizar que el desarrollo que hacemos sea seguro. Primero tenemos que descubrir, identificar el alcance, corregir las vulnerabilidades, establecer umbrales a partir de los cuales se considera seguro el desarrollo, añadir controles de seguridad tempranos en el ciclo de vida y madurar ese modelo y elevar el listón de la seguridad a medida que vamos avanzando en los ciclos de desarrollo seguro. Más detalladamente podemos ver que para descubrir las aplicaciones tenemos que crear un inventario de activos digitales y clasificarlos por riesgo. Podemos tener muchos tipos de desarrollo, de web, in-house, con móvil, outsourcing. Bueno, todo ello tiene que proporcionarnos una visión que no hace falta que sea muy exhaustiva en este primer momento, pero sí tenemos que ser conscientes del riesgo que puede tener un acceso inadecuado a estas aplicaciones. Se pueden hacer análisis de aplicaciones y definir el caso de negocio. No hay que esperar para que tengamos el ataque. Una vez que están descubiertas, tenemos que corregir la exposición a las vulnerabilidades críticas. Sobre todo, hay que identificar dónde están esas vulnerabilidades y para remediarlas, pues o bien eliminamos la aplicación o la reemplazamos, en el caso de que no sea de mucho riesgo y no tenga facilidad en poderse reemplazar, o bien identificar esos patrones que nos van a malograr la aplicación e incorporarlas en un WAF, en un firewall de aplicaciones o en un IPS. Y lo más tradicional que se suele hacer que es trabajar en el desarrollo de un parche. Sobre todo hay que concienciarse de la seguridad porque en este momento estamos expuestos y estas acciones no pueden esperar. El siguiente paso es implementar las políticas específicas de riesgo, actualizar normas internas, hacer cumplir las políticas y sobre todo publicitar internamente los objetivos y los logros. Hay que motivar a los desarrolladores y a los usuarios
a conseguir que la seguridad forme parte del proceso de desarrollo y de la calidad de la aplicación. A medida que vamos descubriendo, vamos implementando controles tempranos. Todo esto se logra integrando herramientas en el proceso de desarrollo, el seguimiento de los bugs que van apareciendo, que se publican generalmente en bases de datos públicas, y el ofrecer la posibilidad de mejorar a proveedores de outsourcing y a terceros. Obviamente es bueno tener un manual de desarrollo seguro y la formación para el desarrollo que esté basada en los roles que tiene cada uno. Y finalmente, pues hay que subir el listón. Hay que tener, una vez que se logra tener un cierto nivel de madurez en el desarrollo seguro, pues hay que intentar que el desarrollo seguro no sea una consecuencia de los ataques, sino que sea una práctica habitual que evite los ataques. Aquí hay un tema interesante, pues es utilizar las métricas para dirigir la mejora continua. Hay análisis que nos permiten saber qué errores de seguridad y cuáles son los que estamos sufriendo para intentar eliminarlos, intentar meterlos dentro de los indicadores de calidad e imponérselo, lógicamente, a los proveedores, porque los proveedores son los que nos surten a nosotros de aplicaciones y los que tienen que preocuparse también de que esa seguridad que tenemos pues se mantenga. Una vez que hemos pasado por la seguridad, pues lo siguiente es la calidad. La calidad es fundamental. Cualquier organización persigue la calidad porque representa eficiencia, representa mejora continua, representa evitar fallos que luego pueden ser cruciales y sobre todo representa ahorros. El reducir el nivel de errores pues implica que un coste de calidad que comprende los costes de conformidad y los costes de no conformidad debe tener un objetivo de reducir esos costes de no conformidad. ¿Cómo lo logramos? Cuidando las características de calidad del software. En este caso tenemos la mantenibilidad, que es un parámetro que es muy interesante cuidar porque un código legible es mucho más fácil de mantener que un código complejo. El código duplicado que afecta mucho a la mantenibilidad y la existencia de código muerto y nomenclaturas que no se cumplen dificultan mucho el mantenimiento de las aplicaciones. Los beneficios que podemos lograr para lograr una buena mantenibilidad pues es que cualquier cambio sea ágil, que el mantenimiento sea menos costoso y que no se dependa de nadie para saber cómo se ha desarrollado esta o aquella función. En cuestión de eficiencia, pues todo el mundo conocemos operaciones poco eficientes, que muchas veces se cuelan en el código porque pues, no se ha tenido en cuenta, porque se ha pensado que igual los controles se iban a aplicar a nivel de base de datos, mientras que los responsables de base de datos piensan que los controles se van a aplicar a nivel de desarrollo. Y bueno, pues hay una serie de problemas que pueden afectar a la eficiencia. Si los evitamos, pues lograremos aplicaciones con mejor rendimiento, optimizaremos recursos y el usuario terminará más contento porque eso se nota en lo que es el propio funcionamiento de la aplicación. Seguridad. La seguridad es otro de los parámetros que hay que cuidar y la parte de la seguridad que aún no hemos hablado pues se corresponde con prácticas como por ejemplo las contraseñas codificadas en el código, la inyección SQL que ya hemos hablado antes, escribir información sensible en el log de la aplicación, que el log no tenga una información que nos permita conseguir vulnerar esa aplicación. Y sobre todo evitar el acceso directo a recursos del sistema, porque los atacantes es lo que están buscando.
Aquí ya hemos dicho que el reducir cualquier impacto de seguridad es prioritario para la organización. Si hablamos de otra de las características de la seguridad, como es la portabilidad, nos encontramos con rutas absolutas, direcciones IP, uso de comandos específicos, uso de funcionalidades de hardware específicas. Todo lo que sea tan específico nos va a afectar mucho a la hora de mover las aplicaciones de un sitio a otro. Sobre todo ahora que está tan de moda es que las aplicaciones tengan un soporte pues, de multidispositivo. Lograremos que la aplicación se pueda ejecutar en distintas plataformas si cuidamos la portabilidad. Y finalmente la fiabilidad. La fiabilidad pues, afecta a recursos sin cerrar, a que las pruebas unitarias se realizan de manera limitada, que las variables a veces tienen un valor nulo y que las actualizaciones y borrados no son eficientes en la base de datos. El evitar que las aplicaciones se cuelguen o se cierren es otro de los aspectos que cuida la fiabilidad, así como los comportamientos inesperados y, sobre todo, garantizar la continuidad del negocio, que bueno, en los casos estos en los que la fiabilidad es importante, pues tienen un alto nivel de impacto en el negocio. Habíamos hablado del coste total de la calidad. Cuando hablamos del modelo PAF que mostramos aquí, no es más que Prevention, Evaluation, Assessment y Failures. PAF lo traducimos como prevención, evaluación y errores. El equilibrio que se ve en la elipse aquí pues, realmente no es correcto. No es cierto que ocurra esto. El coste de la conformidad no se equilibra con el coste de la no conformidad, sino que viene a ser pues, un modelo más bien así. Los errores son los que realmente absorben todos los costes o la mayoría de los costes. Realmente la prevención y la evaluación tienen un impacto muchísimo más positivo y muchísimo menor en materia de costes sobre el coste total de la calidad que los errores, porque los errores, a medida que avanza el ciclo de desarrollo del software, pues se van haciendo más difíciles de detectar, más difíciles de mantener y, sobre todo, una vez puestos en producción, pues son cuando provocan verdaderos problemas. Y con estas prácticas, pues podemos medirlo, podemos medir la calidad del software, podemos medir la seguridad del software y las cosas cuando se pueden medir se pueden gobernar. Y ahora es lo que vamos a intentar, gobernar este desarrollo de software de una manera inteligente. En las presentaciones que hago me gusta poner el ejemplo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es un monumento que la mayoría conoceréis, que se construyó en Francia en 1889 y que era para la Feria Mundial, algo así como la Exposición Mundial de Francia. Se tardó en construir 2 años, 2 meses, 5 días, mide 300 metros, pesa 10.000 toneladas, tiene 2,5 millones de remaches y, bueno, esos 2,5 millones de remaches solamente constituyen el 40% de los que se estimó en un principio que eran necesarios para la Torre Eiffel. Otro tema que es curioso respecto a la Torre Eiffel es que se construyó para que estuviera en pie solamente 20 años. Iba a ser desmantelada en 1909. A cambio de eso, pues tenemos un monumento que es visitado por 6 millones de personas, que ha aguantado 2 guerras mundiales y cuyo mantenimiento se reduce a pintarla cada 7 años. Eso sí, le ponen entre 50 y 60 toneladas de pintura.
Bueno, esto aplicado a cualquiera de las aplicaciones que pudiéramos hacer nosotros sería un verdadero triunfo, el pensar que una aplicación que en principio es para cubrir un momento, pues finalmente se ve que es tan segura y tan de calidad que puede ser usada eternamente en nuestra empresa. Yo creo que esto es un paradigma, ¿no? La palabreja esta que empleamos a menudo, paradigma de calidad y de seguridad. Bueno, pues para montar un sistema que nos permita gozar de los beneficios de la calidad y la seguridad, pues hay que implicar a todo el mundo, hay que implicar a las personas, a las herramientas, a los procesos. Las personas son los afectados del negocio, los gestores de las tecnologías de la información. Se les debe aplicar unos roles y responsabilidades claros, deben tener una buena formación, deben estar concienciados de la importancia de la seguridad y de la calidad de todo el ciclo de desarrollo y deben estar soportados por expertos. Las herramientas pues, nos permiten usar arquitecturas de referencia, bibliotecas estándar, funciones generales, realmente nos completan esas funciones que necesitan los procesos y que, bueno, no son unas funciones de negocio, sino que son más dirigidas a calidad y a seguridad. La segmentación de entornos, la securización apropiada, herramientas de análisis dinámico, de análisis de código fuente. Y los procesos pues, nos tienen que ayudar a definir políticas de desarrollo seguro, incluir actividades de seguridad, entregables, directrices, controles, indicadores para medir el desarrollo seguro. Y además integrar los procesos de respuesta con los incidentes de seguridad. Todo esto tiene que funcionar como una maquinaria engrasada. Bueno, contamos con un equipo muy motivado. Tenemos un equipo de programadores que son muy buenos, que están formados, que además están motivados, porque los programadores siempre suelen estar muy motivados con su trabajo y que disponen pues, de unos requisitos, de un diseño, planes de pruebas, codificación, vamos, lo que es el ciclo de desarrollo habitual. Para conseguir un desarrollo seguro, pues tenemos que intercalar una serie de factores con los que no contábamos a priori, como son, por ejemplo, los casos de abuso. Sobre esos casos de abuso, montar unos requisitos de seguridad que nos permitan contrarrestar esos abusos y establecer un análisis de riesgos para el caso en el que bueno, las medidas aplicadas igual no sean tan buenas como esperamos. Necesitamos una revisión, hacer unas pruebas de seguridad basadas en riesgos y analizar el código. El código contiene muchas vulnerabilidades que son detectables en etapas tempranas. Por lo tanto, el análisis estático es fundamental. Establecer un análisis de riesgos final, un análisis dinámico o un pentest, en el caso de que bueno, sea una cosa periódica, y finalmente concluir con que las brechas de seguridad sean tapadas, sean neutralizadas antes de salir a producción. Obviamente esto les da herramientas a nuestros programadores, a nuestro equipo, pero si aglutinamos los dominios de actuación en gobierno, en la construcción, en la verificación, en la implementación de las políticas, vamos a conseguir que la estrategia de seguridad y calidad experimente una mejora en la organización y en los propios procesos. Tendríamos que definir una estrategia y unas métricas que nos aseguren un cumplimiento con unas políticas. Deberíamos evaluar las amenazas, evaluar los requisitos de seguridad para tenerlos presentes a medida que se vaya desarrollando y establecer arquitecturas de seguridad seguras, valga la redundancia. Lógicamente es necesaria una verificación antes de la salida a producción, revisión de diseño, revisión de código, pruebas de seguridad, estáticas, dinámicas, etcétera. Y a la hora de la implementación, pues que la securización del entorno pues ayude
a la seguridad de las aplicaciones. Con esto pues conseguimos que la estrategia de desarrollo sea mucho más completa, mucho más robusta. Pero claro, nosotros no nos conformamos con una legión romana, nosotros queremos algo mucho más potente, queremos madurez, queremos capacidad para que los incidentes de seguridad no nos afecten. En este caso, pues tenemos 4 niveles de madurez en el que se define como básico cuando entramos, cuando no tenemos todavía nada implementado y tenemos una seguridad reactiva. ¿Qué riesgo tenemos? Pues indefinido, no sabemos el riesgo que podemos tener. El siguiente paso es en el que tomamos una actitud proactiva hacia la seguridad y tenemos el riesgo entendido, aunque entenderlo no significa que lo tengamos controlado. Es en el tercer paso, cuando integramos la seguridad, cuando tenemos el riesgo controlado. Y sobre todo cuando tenemos ya normalizados todos los elementos y todos los procesos de seguridad y tenemos la maquinaria engrasada, es cuando la seguridad está especializada y el riesgo es mínimo. Claro, implementar un sistema así en una organización desde cero, pues tiene una lista de retos bastante importantes. Aquí vemos pues, unos cuantos: implicar a la dirección, al personal, analizar riesgos, modelar amenazas, implantar prácticas de codificación, mantener base de datos de vulnerabilidades, definir objetivos de madurez. Bueno, es un tema que es serio. Y además existen muchos obstáculos porque, bueno, esto de desarrollo seguro pues es una cosa relativamente nueva, relativamente poco explorada para la dirección. No cala eso de que las aplicaciones ahora contienen la lógica del negocio, y es la lógica del negocio la que realmente va a hacer funcionar el negocio. Por lo tanto, la dirección desconfía de que estos métodos no supongan un coste extra. Al personal que ya estaba haciendo las cosas de una manera, pues le cuesta el cambiar y modernizarse. Los riesgos pues también se ven como algo que a mí no me va a ocurrir. Las tomas de requisitos pues tampoco. Es decir, si no ves el riesgo, entre los requisitos no lo vas a recoger. Y el modelado de amenazas, que viene a ser una consecuencia práctica de los requisitos de seguridad y del análisis de riesgo, pues tampoco se hace. Más obstáculos. Consecuencia es que no exista manual de buenas prácticas, porque, bueno, pues siempre lo hemos hecho así. Las herramientas no se usan de la manera adecuada y ahora mismo hay herramientas muy buenas que nos permiten programar con muchísima calidad, aunque, bueno, los vicios heredados pues hace que no se usen de la manera adecuada. También existen bases de datos con vulnerabilidades que están a disposición de todo el mundo y bueno, pues que hay que consultar. El análisis de código es otro de los retos y es un reto importante porque la primera vez que se analiza el código salen montañas de defectos. Impresionan. Y como impresionan, pues se piensa que el Departamento de Seguridad va a venir aquí y nos va a poner las pilas. No, no es necesario. Hay que tener una actitud pues constructiva y saber que si tenemos muchas líneas de código que están incorrectas, pues la mejor manera de solucionarlas es detectarlas. No se hacen análisis dinámico ni pentest, porque bueno, pues es una cosa de seguridad que tomen la iniciativa ellos. Y, por supuesto, una vez que tenemos este escenario, hablar de mejora continua o de madurez, pues tampoco es una cosa que venga al caso. Sin embargo, hay empresas que han sido conscientes de esta situación y han reaccionado con resultados muy positivos. Y es el primer paso. Hay que dar el salto para lograr el ciclo de vida del desarrollo seguro. ¿Cuáles son los beneficios? Reducimos los costes de mantenimiento. Todos estos tiempos que se dedican al mantenimiento, como el análisis de impacto, la documentación, aquí se ve la gráfica, los tiempos que más influyen en los costes del mantenimiento, se reducen.
En el modelo que planteamos aquí, en un modelo de 600 incidencias a 16 horas para resolver cada incidencia, pues en principio estamos totalmente desguarnecidos, pero mientras que si tenemos una guía, tenemos una orientación sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, pues tendremos un análisis de impacto, tendremos menos complejidad en el código, nos olvidaremos del código duplicado porque será detectable y la agilidad que estimamos en este caso, en caso de cliente, pues se estima en un 50%. Si antes se tardaban 16 horas por incidencia, pues la eficiencia se tarda en 8 horas. Con un ahorro de costes al cabo de 3 años de por cada dólar invertido se recuperan aproximadamente unos $5. Bueno, quizás no es el caso aplicable a todo el mundo, pero es evidente que las mejoras en el ahorro de costes en todos los aspectos pues es significativo. La propuesta que hacemos desde Sogeti, pero creo que es una propuesta aplicable a cualquier entorno, es comenzar con una situación actual, establecer una propuesta global para todas las aplicaciones y construir un prototipo que permita evolucionar esta situación. Y además, importante, efectuar un análisis dinámico. ¿Por qué un análisis dinámico? El análisis dinámico nos permite encontrar vulnerabilidades que el análisis estático de código no nos permite encontrar. Y al menos pues, es bueno el tener una foto, una noticia de cómo de atacable es nuestro sistema desde fuera. El plan de proyecto detallado, aquí se ve un plan de proyecto para solamente 2 meses, con un kickoff, un análisis de situación, todo muy ágil, con una toma de requisitos, una propuesta global, una construcción del prototipo en el propio código del cliente y una validación del prototipo. Con esto conseguimos una infraestructura básica para poder implementar el desarrollo seguro. Como decía antes, el análisis dinámico de vulnerabilidades identifica vulnerabilidades que quedan ocultas en el análisis de código y bueno, pues lo que se hace es aportar un informe de vulnerabilidades justo hasta el momento en el que se encuentran. Es decir, no se explotan esas vulnerabilidades, no se intenta dañar el sistema con los fallos que se encuentran. Vamos a ver un caso real, que es, bueno, son unas gráficas de unos análisis que se le han hecho a un cliente en el sector transportes y bueno, pues el foco del proyecto estaba en la seguridad. Se ve que las auditorías de código que se han ido efectuando a lo largo de diversas han sido subidas a producción muy ágiles. Se ve claramente que las incidencias de carácter muy alto o de severidad muy alta bajan pues en caída libre desde el primer análisis de código hasta el segundo análisis de código. También era su preocupación en ese momento y lograron resolverlo. En el caso de las severidad alta, pues lleva una progresión un poco más normal, no tiene esas caídas tan repentinas, y en las de media, baja, pues al tratarse de priorizar el desarrollo hacia la resolución de elementos de seguridad, pues no presentan excesivos cambios. En cuanto a calidad, tenemos recogidos dos parámetros, sobre todo el de severidad muy alta y el de severidad alta. En severidad muy alta vemos que la mantenibilidad ha influido mucho en las decisiones de los evolutivos, porque se ve que hay una bajada importante de incidencias de mantenibilidad. También es cierto que un volumen importante de
estas incidencias se correspondían con código duplicado. Y claro, eliminar el código duplicado es tan sencillo como identificarlo. En el caso de calidad, severidad alta, nos ocurre exactamente lo mismo. El cliente está preocupado más por la seguridad que por otros aspectos de la calidad, pero en este caso también se ve una pendiente acusada en la mantenibilidad. Todo esto se ve que en cada análisis pues se aplicaban una serie de parámetros, se mostraban una serie de vulnerabilidades que a posteriori eran corregidas. Y finalizamos con el análisis dinámico. Esto es un análisis que se hace atacando la web del cliente con las mismas técnicas que emplearía un atacante desde fuera. Como se puede ver, las vulnerabilidades de carácter alto han disminuido. Lógicamente estamos en evolución. Aquí lo deseable pues es que estemos en la franja de 0, 0, 3, 5, 10 ya serían muchas, pero cada vez que se hace un evolutivo de software pues siempre aparecen nuevas vulnerabilidades y siempre es necesario comprobar, testear que no tenemos vulnerabilidades que puedan ser atacadas desde fuera. No obstante, se ve que la evolución pues, es satisfactoria y en unos pocos evolutivos más vamos a lograr una seguridad muy aceptable. Y finalizo con una tabla que publica HP en un estudio white paper que se llama DAS Application Security Pay y que pues nos ofrece una serie de estadísticas que siempre son bastante socorridas en este tipo de presentaciones y que nos ofrecen unos datos bastante interesantes. Por ejemplo, que cuando se aplican estas técnicas de desarrollo seguro, estas mejoras, las mejoras que se experimentan son de cientos de vulnerabilidades por cada aplicación a decenas de vulnerabilidades por aplicación. Que el tiempo medio de corrección de una vulnerabilidad pasa de ser de 1 a 2 semanas a 1 a 2 horas. Que el porcentaje de vulnerabilidades que se repiten sin tener este tipo de herramientas, sin tener este tipo de prácticas, disminuyen de 80% a 0%. Si los esfuerzos en cumplimiento y hacer las pruebas de penetración y los análisis dinámicos que se cuantifican en dólares, estamos hablando que la bajada es de $500.000 a $250.000. Bueno, HP hace estos cálculos en empresas grandes que tienen muchas aplicaciones, pero bueno, la proporción viene a ser similar en empresas más pequeñas. Y en los retrasos de time to market debido a vulnerabilidades pasamos de 4 o más retrasos de 30 días cada uno a no tener ninguno porque tenemos identificadas las vulnerabilidades y sabemos a qué nos estamos enfrentando. Espero haber ofrecido una imagen clara de lo que se espera de un sistema en el que esté integrada la aplicación, la seguridad de las aplicaciones con la calidad de las aplicaciones y bueno, pues os doy las gracias por vuestra asistencia y por haberme estado escuchando todo este tiempo. Creo que acabamos en hora. Intentaré ir respondiendo a las preguntas que habéis hecho a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Vale, tenemos una última pregunta para los asistentes que voy a lanzar ahora. Y si podéis contestar. ¿Qué se gana? Vale, voy a cerrar el poll
y compartir los resultados. 100% ha dicho que sí y 0% ha dicho no. Vale, entonces si alguien tiene una pregunta, podéis hacerla desde el chat o el apartado de las preguntas, questions. Esperamos unos minutos por si alguien tiene una pregunta. Vale, bueno, parece que no tenemos preguntas. Siempre podréis poneros en contacto con Juan Carlos a través de su email y LinkedIn. Entonces terminamos el webinar. Muchas gracias por asistir a todos y nos vemos en el siguiente. Gracias y adiós.